Seguimos en la continuidad de Infobae TV y la situación de Amadou Boudou, bueno, también está ameritando una discusión política. Recordemos que el viernes el juez Ariel Lijo, casi a las 11 de la noche, decidió el procesamiento por sospecha suficiente de 2 delitos al vicepresidente y a 5 imputados más, el delito de cohecho pasivo y también de negociaciones incompatibles. La oposición está pidiendo la apertura del juicio político. Hoy ya Carlos Kunkel, una de las espadas del Frente para la Victoria en el Congreso, dijo que no estaba previsto dar número para que esto sucediera. ¿Cuál es el proceso, digamos, cuál es la situación constitucionalmente hablando del vicepresidente de la Nación? Gregorio Badeni es abogado especializado en Derecho Público, en Derecho Constitucional. Doctor Badeni, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Bien, gracias, Novarecio. Buenas tardes. ¿Formalmente el vicepresidente se encuentra incurso en alguna causal de juicio político? Desde un punto de vista ético-político, sí. Está incluso en la causal de mal desempeño de su cargo, que justifica la sustanciación de un juicio político y requiriendo su remoción del cargo. Digo desde un punto de vista ético-político porque desde un punto de vista jurídico él no tiene condena alguna, disfruta de la presunción de inocencia, pero desde la ética política es inconcebible que un funcionario de la jerarquía de un ministro o de un vicepresidente esté procesado en una causa penal en la cual se involucran graves actos de corrupción. En esos casos lo que cabe esperar de esa persona es que renuncie al cargo sin que ello importe un reconocimiento de los hechos delictivos que se le imputan, ¿no? Claro. Usted lo dice muy bien, jurídicamente goza de la presunción de inocencia hasta que no haya sentencia con valor de cosa juzgada. Ahora, ¿esto obliga a que el proceso de eventual juicio político siga al proceso penal o son 2 procesos independientes? No, son 2 procesos independientes. El juicio penal seguirá su curso. El juicio penal va a seguir su curso con la lentitud propia de las causas penales por la necesidad de cumplir con las reglas del debido proceso legal. Pero el eventual juicio de remoción es algo completamente independiente, que puede ser sustanciado, puede tener éxito, en cuyo caso sí ya pierde el vicepresidente de la República las prerrogativas que impiden su detención o ponerse completamente a disposición del juez. Claro, pero digamos, mientras no se ha removido de su cargo, él no puede ser detenido ni se puede trabar el desempeño de las funciones constitucionales que tiene a su cargo. Digamos, para decirlo torpemente, podría ser eventualmente absuelto en un proceso penal y sin embargo en un proceso de juicio político destituido de su cargo porque hay consideraciones de que actuó con mal desempeño. Así es, sí, es perfectamente posible. ¿Qué tipo de inmunidad, usted hablaba de fueros, qué tipo de inmunidad goza hoy Amadou Boudou como vicepresidente? De la única que goza él es la imposibilidad de detenerlo, de limitar su libertad ambulatoria, porque eso trae acarreado necesariamente la imposibilidad de ejercer el cargo. Y la única forma en que se le puede impedir ejercer el cargo es hacerlo cesar en ese cargo. Claro. De modo que un juez no podría detener al vicepresidente ni tampoco obligarlo a que comparezca ante él, porque eso sería trabar su libertad de desenvolvimiento en el ejercicio de la función vicepresidencial. Claro. Pensando en el proceso que, insistimos, como el número en Cámara de Diputados, que eventualmente sería la Cámara acusadora, no da, hoy Kunkel dijo, no vamos a apoyar esto, pero digo, ¿cómo sería el proceso, formalmente hablando, de acuerdo a la Constitución, para iniciar un juicio político, doctor Badeni? Tendría que haber, en primer lugar, un dictamen favorable de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, una decisión de 2/3 de los miembros de la Cámara de Diputados formulando una acusación, y luego el juicio se sustancia ante el Senado, que actúa como juez, y la resolución que tome el Senado para destituir al funcionario sometido al juicio político requiere también el voto de los 2/3 de sus miembros. Cuando hablamos de los 2/3, tanto de la sustanciación como del juzgamiento, ¿es de los miembros o de los presentes? No, de los miembros con quórum. Sí, claro. Sí, de los presentes. Es decir, pensando que es más fácil, de los 72 miembros tendría que, si hay 37 presentes, es la mitad de los 2/3, perdón, de los 37 presentes. Así es, así es. ¿Hay algún tipo de antecedente histórico en el derecho constitucional argentino de procesamiento en el ejercicio de función y eventual destitución?
De un vicepresidente no, de jueces de la Corte sí. Recordemos los procedimientos que se sustanciaron contra los jueces Molineaux, Connor y Boyano entre los años 2002 y 2004, y con anterioridad en 1946 y 1947 contra 3 jueces de la Corte que fueron destituidos, y estaban todos ellos en ejercicio de su función. Es discutido en la doctrina constitucional si el vicepresidente forma parte o no del Poder Ejecutivo, pero más allá de esto, aquí hay un dato político para tener en cuenta. La elección directa de Amadou Boudou como vicepresidente corrió por cuenta de la Presidente. ¿Usted cree que este procesamiento afecta, más allá de a la vicepresidencia, a la propia Presidenta de la Nación? Yo creo que no solamente le afecta a ella, sino que nos afecta a todos nosotros, y afecta a las instituciones republicanas en general, porque la imagen que estamos traduciendo al exterior es que está siendo procesado el vicepresidente de la República, y no por un hecho menor, sino por un gravísimo acto de corrupción, lo cual justifica el apartamiento de él, justifica que renuncie al cargo, o que siquiera que pida una licencia al cargo, hasta tanto se aclare el tema. Sería perfectamente viable una licencia temporaria, que él dijese, tomo 6 meses de licencia o hasta que se decida mi situación. No, la licencia tendría que ser por razones básicamente vinculadas con su estado de ánimo y con su estado de salud, pero no por el hecho de tener un proceso. No hay una licencia, ad hoc, una licencia porque está siendo sometido a un proceso. No, en ese caso no hay licencia, pero a lo mejor en este momento, por la confusión y el mal rato que todo esto le acarrea, él podría pedir una licencia basada en sus condiciones psíquicas, ¿no? El kirchnerismo dice que esto es saludable, lo que ha sucedido, porque demuestra que no hay que esperar que termine un gobierno para que se abra un juzgamiento nada menos que al vicepresidente de la Nación. ¿Comparte esta opinión, doctor Badeni? Comparto la opinión en tanto y en cuanto el hecho tenga verosimilitud. Si los hechos que se le atribuyen al vicepresidente no tienen verosimilitud, yo creo que le hace mal al sistema político, porque se estarían en definitiva planteando conflictos políticos o diferencias políticas a un nivel que no corresponde, al cual no corresponde acudir. Claro. Pero de todos modos, el hecho de que un funcionario quede sujeto a un proceso penal es una buena señal en un sistema republicano. Mientras todavía está en ejercicio del poder ese gobierno al que él pertenece, ¿no? Así es, así es. No tiene... Repito, lo que no es bueno es que esa persona continúe ejerciendo el cargo cuando ya no hay una simple acusación o una simple sospecha, sino algo más, que es un auto de procesamiento judicial, ¿no? ¿Cómo evalúa usted la comparación que hace particularmente el kirchnerismo diciendo que respecto de Macri, que fue procesado en primera y en segunda instancia, no se hace este mismo reclamo? Los casos son totalmente diferentes, las circunstancias son totalmente distintas. Además, tengo entendido que en el caso de Macri la Cámara dejó sin efecto su procesamiento. Pero los hechos que se atribuyen en uno y otro caso son totalmente diferentes. Puede haber un funcionario, por ejemplo, incluso el vicepresidente, que por un accidente de tránsito mate a una persona y quede sometida a un juicio penal. Claro. A lo mejor esa muerte ha sido culposa, dudosa, y se discutirá sobre... Pero otra cosa es cuando el hecho delictivo lesiona la vestimenta del funcionario gubernamental, como es en este caso la imputación de actos de corrupción, es decir, de haber ejercido el cargo para beneficiarse a sí mismo, para beneficiarse a otras personas, de una manera manifiestamente ilícita. Esa es la imputación que se le hace, ¿no? Claro, y me parece que también este procesamiento, en grado de procesamiento que no implica condena, pero sí sospecha fundada, abre toda una discusión respecto del uso del Estado para negocios personales, porque de leer las 333 querellas del juez Lijo, se desprende que hubo, bueno, de hecho hay un funcionario que en su oportunidad trabajaba dando augurando la posibilidad de una moratoria, pero digo, me parece que escala algo más que al vicepresidente respecto de los órganos de control del Estado. En principio sí, en principio resulta por demás, o genera un signo de interrogación la actuación de la AFIP, en la medida en que permitió la licuación de un pasivo importante que tenía esa sociedad con el Estado. Llama la atención
en el área de muchos ministerios que seguramente conocían sobre lo que se estaba desarrollando, sobre algunos aspectos de esta operación inusual en que se estaban desarrollando, podían tener conocimiento de algo y formular las denuncias pertinentes. Sí, el hecho evidentemente salpica a varias personas que puedan estar en el gobierno, no solamente al vicepresidente, no solamente a algún asesor de él. Doctor Badeni, ha sido muy amable por atendernos, le dejamos un saludo de Infobae TV. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Gregorio Badeni, especialista en Derecho Público, en Derecho Constitucional. Hay más en la continuidad de Infobae TV.